Bienvenidos, bienvenidas a la segunda edición de Platanus AI Native Startups. Como ya habrán notado, este año tendremos 6 instancias de este evento, en donde el core es tratar de que fundadores técnicos, idealmente de nuestra comunidad, nos cuenten cómo están usando los modelos de lenguaje para construir sus startups. Como ya les diré en un minuto, es un mundo que todavía no entendemos muy bien y hay algunas personas que tienen algunas luces extras sobre una buena manera de usar estas herramientas y acá queremos descubrirlo. Tal vez muchos de aquí ya conocen qué es Platanus, pero hay personas que no, así que les voy a hacer una rápida introducción. En Platanus invertimos en startups en etapa temprana que tienen un gran potencial para en pocos años crecer y convertirse en grandes empresas. La forma en la que los ayudamos es con inversión. Compramos un porcentaje pequeño de la startup a cambio de generalmente $200,000 y lo apoyamos con aceleración. Eso es un programa de 3 meses, comunidad técnica de fundadores y gente con experiencia armando startups tecnológicas. Parte de, bueno, como les contaba, la inversión es en general $200,000 a cambio de un porcentaje de la empresa. Y son 3 meses de un programa de aceleración. Y ya hemos invertido en 120 o más de 120 startups, lo que nos deja como el inversionista pre-semilla y bueno, semilla también, más activo de toda la región. Este número en general tienen un portafolio bastante más pequeño los VC. Y tal vez hay alguno de estos nombres que les suena conocido. Como ya han notado, por ejemplo, está Capso, algunas más grandes son Fintok, Toku también, algunos de Pluto, Grupalia. Todos estos nombres son parte de las inversiones que ha hecho Platanus y al estar en este evento podrán interactuar con los fundadores. Entonces, parte de la ventaja como injusta que le damos a las startups de nuestro portafolio es conectarlo con una comunidad muy selecta de fundadores y gente con muy buen nivel técnico. Entonces, varios de los esfuerzos de comunidad técnica están orientados a crear esta comunidad que actualmente ya son más de 300 devs y CTOs. Y forma en la que creamos esta comunidad tech son con distintos eventos tech. Los que ya llevan más tiempo como asistiendo a nuestros eventos, algunos son, por ejemplo, el Demo Dev. Después evolucionamos un poco hacia la Build Night, que son como unas pequeñas hackatones. También tenemos Platanus Hack, que es una hackathon de 36 horas con más de 100 hackers seleccionados de entre varios cientos de postulantes. Este año, de hecho, la estamos haciendo en varios países. Partió en Chile, ya la hicimos en Argentina. Hace un par de semanas fue en México. Y estamos intentando ahora hacerla en Colombia. Y en los planes está en Venezuela. Acá va a haber un terremoto, así que veamos si logramos eso. Y la última instancia en donde estamos poniendo nuestras fichas es en AI Native Startups. Pero antes les voy a mostrar rápidamente de qué se tratan como algunos eventos tech. Este es como un ejemplo de lo que fue la hackathon en 2024 en las oficinas de Fintual, con 120 hackers de viernes a domingo. Fue una instancia bien loca. Después también la hicimos con 200 personas de viernes a domingo en las oficinas de Book. Ahí se puede ver el logo de Book. Y también fue una instancia como con muy buen nivel técnico. La gente en promedio dormía como, no sé, 4 horas durante todo el fin de semana. No sé si algo de lo que estar orgulloso, pero sí es parte de la emoción del evento. Y este año la hicimos también en Argentina, tratando de conseguir allá oficinas, sponsors. Fue un muy buen desafío.
esa fue en mayo, y ahora en junio estuvimos también en México, de nuevo también en las oficinas de Fintual, armando ahí la última versión de la hack. Entonces, es para que conozcan un poco como lo que nos mueve. Y quiero pasar a agradecer a Amazon. Acá está Alex de Amazon por si quieren hablar más tarde con él. Amazon está siendo parte de este evento y nos está ayudando haciendo sponsors. Así que gracias a ellos también es posible. Un aplauso rápido para Alex. Y también una nota importante es que todas las startups de Platanus tienen un grant con AWS. Si no me equivoco, eran $100.000. Hasta $100.000 en crédito de AWS, así que aparte de la inversión que le hacemos, teníamos varios deals con varias empresas, entre ellas AWS, y es una ventaja muy grande además porque esos $100.000 incluso se pueden usar directamente en la infraestructura AWS o también se pueden usar a través de Bedrock y convertirse en tokens al final para prácticamente cualquier modelo de IA. Así que muy cool. Ahora sí, AI Native Startups, ya le conté de qué iba el evento, pero quiero contarles una historia muy rápida. Tal vez varios se acuerdan, hace 3 años aproximadamente, un poco más de 3 años, salió este tweet que en su minuto no tenía tanto peso y pasó algo desapercibido, pero a medida que las semanas iban pasando, la gente iba subiendo cosas a Twitter, como que este chat que lanzó OpenAI, de cierta forma los computadores están siendo muy buenos en hablar en lenguaje natural, que era algo que hasta el minuto no se entendía muy bien y se creía imposible. La gente que como con un background más formal se empezó a plantear que tal vez los computadores estaban pasando el test de Turing. Y lo más importante de esto es que la comunidad dev rápidamente dijo, ok, tal vez esto se puede usar para programar. Y efectivamente no solo eran buenos hablando en lenguaje natural, me acuerdo que muchos les pedían como hacer poemas al principio, pero más importante era que cuando les damos como un contexto más estructurado, como el código, funcionaba muy muy bien. Y la gente empezó a programar y hacer las primeras pruebas de concepto programando con ChatGPT. Y desde ese momento las cosas se han ido acelerando mucho. Si se acuerdan, apareció Cursor en algún minuto, todos empezaron a probar Cursor, está el autocompletado GitHub Copilot, y de a poco nos hemos ido transformando en menos de 3 años en personas que escriben directamente el código, en personas que conversan de cierta forma con el computador, le damos algunas pistas de arquitectura, un poco de guía al modelo y el resto del software se empieza a hacer solo. Entonces es un cambio de paradigma muy muy grande y bueno, los números también se han empezado a volver una locura. Esta foto la saqué hoy día y si bien las empresas tecnológicas grandes siempre como vendiendo un sueño tienen valuaciones altas, pero lo loco que está pasando ahora es que se está transformando eso en ingresos, en revenue, y Anthropic pasó en menos de 3 años a valer prácticamente $1 trillón. Y en el último mes, o sea, en 12 meses, aumentaron los ingresos en 35.000 millones de dólares. Son unas locuras de números y nunca antes se había visto crecimientos como a esta velocidad. Entonces, esto es solo una expresión de que hay algo que está pasando. No sabemos muy bien a dónde vamos a llegar, pero en el camino queremos averiguar de qué son capaces estas herramientas. Y para eso invitamos a la vez pasada. La vez pasada tuvimos a Ramón Echeverría de Grupalia contándonos un poco cómo escalar el desarrollo con agentes, a Víctor Tiró, que también vino hoy día, contándonos cómo lo implementó él en la pastelería de su polola, y también Ignacio Aguilar, que era un chico de 18 años, que sin saber programar absolutamente nada, de hecho no sabía usar GitHub, llegó a, ahora lo actualizo, están 50.000, pero hace un mes era $40.000 de ingresos mensuales en su startup, teniendo 18 años
y sin saber programar. Que eso hace un par de años era totalmente imposible y una locura, y hoy día se están abriendo todas estas puertas como gracias a los modelos de lenguaje. Ahora, para hoy vamos a tener a Matías Berríos, que es cofundador en Vita. Ellos son parte también del portafolio de Danus y nos van a contar un poco cómo lo han usado para automatizar gran parte de la operación de sus SaaS. Ya nos va a contar más eso. También Andrés Mate, que Andrés Mate es founder de Capso y además él empezó Platanus por allá por el 2020. Así que estamos acá en parte gracias también a Andrés. Y nos va a contar todo el flujo de soporte, cómo ha ido evolucionando en los últimos meses y cómo se ha ido agentizando prácticamente por completo. Y por último está Carlos Paredes, que es Head of Data and Book, y que nos está contando también cómo él ha empujado la transformación de Book, que es una empresa gigantesca de cientos o miles de empleados, digamos cientos, en una empresa AI Native, que ahí hay desafíos organizacionales también fuertes. Así que un aplauso para los tres presentadores. Hola a todos, ¿cómo están? Por acá Mati de Vita y mi charla hoy día para partir se llama Vibe Ops. Yo creo que por el nombre ya se pueden imaginar más o menos de qué se trata. También Rafa ahí me hizo un poco de intro, pero primero les quiero dar un poco de contexto de qué es Vita. Nosotros construimos centros de wellness autónomos. ¿Qué es un centro de wellness? Es un lugar a donde tú vas, ojalá recurrentemente, a recibir servicios relacionados a tu salud, a tu bienestar. Puede ser el centro de pilates de la esquina, puede ser un gimnasio gigante, puede ser un centro de recovery, nutrición, pilates, etc. Tú tenías ahí tu comunidad, tu membresía y acudes múltiples veces por semana, por mes. ¿Y por qué queremos hacerlos autónomos? Porque nuestra apreciación es que la gente que trabaja en centros wellness no le gusta mucho usar el computador y tienen que hacer demasiadas cosas en el computador. Entonces queremos que eso sea autónomo. Y somos un equipo chico, de hecho aquí está el 75% de Vita, si miran alrededor suyo. Somos 4 personas, pero tenemos problemas gigantes y estamos tratando de resolver un problema gigante. Solo como anécdota, les cuento que ayer un gigante británico, que no voy a mencionar, que pongámosle Pepito, consideró que pepito.vita.lat, que era un dominio que nosotros estábamos usando para hacer una demo para esta empresa en Chile, consideró que esto era un intento de suplantar su identidad. Entonces nos despertamos a las 7 de la mañana acá con Ian, con todo caído, y vita.lat dejó de existir. Obviamente se resolvió, tuvimos que comprar otro dominio, etc. Pero esto es un tipo de los problemas que tenemos que resolver. Y otro problema muy grande que tenemos es que todos los centros wellness, gimnasios, etc., todos tienen una manera de funcionar distinta y cuando miran Vita y se quieren cambiar, es nuestra tarea hacer que de un día para otro empiecen a funcionar en nuestro software. Entonces eso es un muy gran desafío. Yo me imagino que muchas personas acá son desarrolladores y se imaginan, pero nos conectamos a la API. No tiene API. Son exportes muy extraños, muy difícil hacerle reverse engineering. Entonces, ¿cómo estuvimos funcionando por mucho tiempo? Bueno, aquí hay un ejemplo, un WhatsApp más o menos real, que le preguntamos a un cliente si se puede exportar algo de su plataforma, no se podía. Nosotros hacíamos un script manual para cada uno de nuestros clientes. Directo, copiando a mano, directo a producción. Así funcionamos durante mucho tiempo. Era mucho trabajo. No funcionaba muy bien a veces, había que rezar que funcionara y que el día del lanzamiento no quedara la embarrada. Pero cuando uno es startup, no podéis moverte a ese ritmo. No podemos, yo creo que a tope, con este método migramos a lo más o lanzábamos a lo más 2 gimnasios a la semana estando a tope. Pero como pueden ver, no se puede seguir ese ritmo siendo startup. Y es como esos monitos de los Simpsons, que si tú metís mucho a la puerta, se frenan y no pasa ni uno. Entonces nos hicimos la gran pregunta, ¿cómo pasamos de 2 instituciones en una semana a 4 instituciones en un prompt? Yo creo que esa era la pregunta correcta que nos hicimos y nos llevó a un momento como de vibe coding. Nos hicimos la pregunta, ¿por qué no nos olvidamos de los datos? ¿Por qué no nos olvidamos de las migraciones y solo dejamos que los LLMs tomen control, les damos acceso a todo y vemos cómo sale?
Y efectivamente esa fue la pregunta correcta porque encontramos una manera de hacer Vibe Ops, como nosotros lo llamamos. Nosotros nos dimos cuenta que, claro, toda esta información de los clientes vive en Google Drive, vive en Linear, vive en sus plataformas antiguas, vive en nuestro WhatsApp Business, que tenemos un loop ahí que recapitula todos nuestros WhatsApps de todos los grupos de nuestros clientes. Lamentablemente no pude implementar Capsule para usar eso. Después, ahí Andrés nos va a hablar de algo muy bacán también relacionado. Vive en Granola, vive en los correos, y si enchufamos a un agente que puede escuchar los audios, puede escuchar los mails, puede mirar las imágenes, más el MCP de Vita, podemos llegar a que esta migración sea básicamente autónoma, que sea solamente un prompt. Incluso pueden ser múltiples en un solo prompt. Y aquí es como se ve en la práctica, al final. Uno de los últimos clientes que tuve que migrar probablemente estaba haciendo muchas cosas en ese mismo momento, entonces le puse, usa todas las skills que tenemos en skills.vita.lat. Se me olvidó cuál es relevante para esta tarea, pero llena todos los datos de YogaFly, que es el nombre de este centro. Lee los meetings, lee los WhatsApps, etc. Y efectivamente migró toda la información. Ahí tiene un ejemplo de cómo la skill obviamente es mucho, mucho más grande que eso, pero al final te da todas las instrucciones que necesita de la gente para hacer esto end-to-end. Se demora, no sé, 20 minutos, algo que antes nos demorábamos 4 horas y ocupaba toda nuestra atención y energía. Y claro, al final migrar un mes completo de un schedule de un profesional se ve como una tool call al final. Y así se ve en la práctica. Al final se empieza a llenar nuestra plataforma interna de onboardings, podemos empezar a ver cómo el progreso avanza, ¿cierto? Todo esto es controlable a través del MCP, y en la práctica al final podemos decirle por WhatsApp a uno de nuestros clientes: oye, están todos tus datos migrados, nos mandaste los datos hace 2 días, yo ya los prompteé, ya están cargados en la plataforma, agendemos la capacitación. Y claramente esto tiene muy buen recibimiento. Nos han dicho como: oye, nunca había tenido gestión tan rápida de problemas con una app, y yo 10 años en este negocio, ya lo estoy recomendando 3 negocios. Pero no todo es muy lindo al final. Ustedes saben que los LLMs son súper secos para alucinar. Entonces, no sé, pues en 6 días más ese mismo cliente nos dice: oye, pasaron toda la información que teníamos, ¿o no? Y efectivamente, como los LLMs no fueron entrenados completamente en Latinoamérica, pasan cosas como esta. A veces alucina y no nos enteramos hasta que nos escriban. Dice, y yo le pregunto a Cloud después de 6 días, le pregunto: oye, ¿por qué el plan vale 100 pesos y no 100.000 pesos? Y me dice: you're absolutely right. Debía haber migrado los precios en pesos y no en dólares. Entonces, claro, esto tiene su riesgo. No nos ha pasado que alguien ha comprado un plan de 100.000 pesos en 100 pesos, pero puede llegar a pasar si es que no somos 100% cuidadosos. Y como nosotros hemos ido mejorando esto al final es que cada vez que tengo que hacer algo repetitivo con Cloud, digo, crea una herramienta para que lo puedas hacer tú mismo la próxima vez, pero en una sola llamada y no con 10 llamadas a ti mismo. Y yo creo que esto es posible ahora, recién, solo porque los modelos se han puesto muy buenos en hacer tareas muy largas. Porque, claro, una migración es como una rutina, pero tiene demasiadas llamadas consecutivas. Puede llegar a llamar 60 herramientas en una sola migración, por decirlo así, y esto yo creo que, no sé, pues hace 6 meses era imposible. Ahora es posible y cada vez se van a poder hacer migraciones más complejas si es que nos mantenemos en esta tendencia. Entonces, claro, lo que en 2025 era posible como Vibe Coding porque los modelos lo permitían, hoy en día yo creo que permiten Vibe Ops. Y yo creo que esto, como una nota personal, es lo que nos va a desbloquear lograr nuestra meta de llegar como a 300 centros a fin de año. Y si es que algo de esto les llama la atención, si les gusta trabajar con gimnasio, centro wellness, nosotros somos 4 personas, y si quieres ser el quinto, escríbeme aquí. Muchas gracias. Ahora creo que hay espacio para preguntas. Sí. Preguntas. Levante la mano. Dale, acá. Aló, ya, ahí sí. Quizá podría hablar un poco más de la parte técnica, de cómo te conectaste a las diferentes plataformas, cómo dampeaste la data, quizás los skills que usaron, por ejemplo, el WhatsApp, cómo lo scrapearon y esa parte. Me gustaría hablarlo de los WhatsApp, que lo hice con una integración súper ultra inoficial, que como que simula como el WhatsApp web y
se conecta todo, o sea, como que puedes scrapear los chats, los paso a una base de datos de SQLite, como, no sé, una vez por semana corro esa rutina de esa gente y va armando como, además de los mensajes como en crudo, en la base de datos de SQLite, crea como, o sea, rellena como un client doc que tenemos, que es un markdown con cada cliente, como sobre sus peculiaridades, ¿cachai? Cosas que hemos hablado. Y los demás, las otras plataformas, como, no sé, pues, Granola muy, muy recomendado. Linear, Calendar, Gmail, etcétera. Todo eso a través de MCP oficiales. WhatsApp es lo único que es medio complejo porque nosotros manejamos grupos con cada cliente. Si fueran como chats, recomiendo que usen Capso. Yo tengo una pregunta. En un momento mencionaste que cada cliente tiene su propio sistema o sistema súper antiguo. ¿Cómo lo hicieron para sacar la información de esos sistemas y poder migrarla? Eso lo hicimos más, fue más manejo de persona al final, porque nos dimos cuenta que tratar de hacerlo nosotros, como, ok, tratar de conectarte a la API de este sistema o sacar los exportes de este sistema y que caigan bien en nuestro flujo, iba a ser muy difícil. Entonces nosotros les pedimos a nuestros clientes, esta es la única parte que es más o menos manual, un Excel. Es un formato que es familiar para ellos y les pedimos como rellena esta información y eso es todo lo suficiente como el 80-20, por decirlo así, de la información necesaria de su operación, que en muchas plataformas no logramos sacar. Ojo, igual hay plataformas que sí tienen API, ¿cachai? Pero esa es como la excepción a la regla, digo yo. Oye, no suena genial eso, pero la pregunta que yo tenía era por qué como que el inicio todavía era manual por ustedes y como que no está... Al final si te falta información le podéis pedir al cliente, no sé, o sea, podría ir... Al inicio, como antes de que lo solucionáramos, entre comillas, ¿no? O sea, no, ahora, porque me imagino que no le pasáis un cloud code al cliente. ¿De por qué lo hacemos nosotros? Sí. ¿Y por qué no lo conectáis directo con el cliente? En el fondo, esa es la pregunta. Es una buena pregunta. Yo creo que nos gusta tratarlo muy bien, quizás, y decirle como aquí está todo listo, en vez de pasarle esa carga, quizás. Especialmente este tipo de clientes como dueños de centros wellness y gimnasios, tienen muy poco tiempo, creo yo. Es lo que he observado. Entonces, si les decís como hazlo, puede pasar semanas y no va a suceder. En cambio, si es que nosotros les damos una tarea muy pequeña, como solicitarle un Excel o acceso a su plataforma, lo más probable es que lo haga muy rápido y luego la pelota queda en nuestra cancha y le damos un gran valor al tiro. Creo. Que en el tema del scrapeo de los datos de los RP antiguos, que he metido con ese tema, ¿cómo les ha funcionado bien como el acceso a la plataforma de ellos mismos? O sea, ¿por qué no han preferido esa opción antes que el Excel? Porque el Excel igual pueden faltar datos o al cliente se le va una cosa, pero si acceden ustedes directamente a la plataforma con las credenciales, no sé, pueden hacer un scrapeo más limpio de la información. Como eso. Buena pregunta. Hay algunas plataformas donde lo hacemos, donde tenemos scripts que hemos logrado como hacer el reverse engineering entero, pero son las plataformas como más comunes que usan antiguas. Pero ponte tú, si es que usan una plataforma custom que le armaron hace 20 años, yo creo que no vale la pena. Es más fácil como poner el terreno común, por decirlo así, en el Excel, que es algo que para ellos es súper fácil y muy familiar, que nosotros intentar hacer como el reverse engineering para un solo cliente, que al final nos haría más lentos a nosotros. De las tareas que hacen ahora, porque al final igual les quedan tareas operativas a ustedes, ¿cuál crees que es el límite de lo que quieren automatizar? Como, porque al final, no sé, por ejemplo, este pedirle el Excel también podría ser automatizado. Y debe haber algún límite en el que ya, no sé, de estrategia, por ejemplo, que no quieran meterse ahí con los modelos. ¿Cuál crees que es el límite? Yo creo que el límite al que nos queremos nosotros acercar por como dolor diario es el soporte al final, como pequeñas dudas de la plataforma, pequeños problemas que tengan, yo creo que para allá va el límite. Porque claro, esto igual es una tarea muy determinista que voy a solucionar con un agente que va a ser bueno el 95% de las veces.
pero el soporte creo que aún excede, para nosotros, para nuestro caso, aún excede la ventana del contexto de los modelos o quizás no lo hemos modelado bien. Porque hay cosas que yo le paso a Cloud y nunca va a responderlas bien, pero yo sé la respuesta instantáneamente. ¿Cachai? Yo creo que va por ahí, va por el manejo de contexto, quizás no lo estamos haciendo bien, pero yo ahí veo el límite. Última pregunta, o penúltima si es que queda bien. ¿Cómo hacen el manejo entre los datos que importan y las solicitudes de nuevas features? Porque imagino que mientras están cargando los datos, los clientes comienzan a solicitar como funcionalidades que quizás tienen o las tienen de forma distinta o no tienen. ¿Cómo hacen ese cruce? Mira, yo creo que estamos llegando más o menos a masa crítica en el sentido que no nos piden tantas nuevas cosas, pero como decís tú, sí es verdad, como que siempre cuando se cambian de plataforma, el cliente desearía que la plataforma Vita fuera muy buena, pero igual a la plataforma anterior como en ciertas cosas. Igual ahí es un tema de juicio, como decirle que sí o que no al cliente, porque es demasiado fácil crear una feature hoy en día. Es como, yo a veces screenshoteo lo que me escribieron por WhatsApp, lo paso a Cloud y en 5 minutos ya está en producción, ¿cachai? Entonces, como el costo de construirse tiende a cero, hay que saber qué construir, porque podéis construir todo al final. Entonces, es un tema como de juicio de taste que se está hablando mucho últimamente. Voy a hablar del Customer Support de Capso y cómo fue cambiando y evolucionando desde el usuario 0 hasta el usuario 23.000 que fue hoy. Así que eso. Para los que no sepan, Capso es WhatsApp para developers. Damos herramientas para desarrolladores para que puedan construir en WhatsApp más fácil, más rápido y para que sus agentes sepan qué construir también. Capso tiene clientes en todo el mundo. Hoy día 23.000 developers, a esta altura procesando millones de mensajes a la semana, creciendo en promedio 30% al mes. Profitable. Y además, la mayor cueva que he tenido es que crece de manera orgánica. No he gastado ni un peso en vender, ni en ads, ni en nada. Bueno, de hecho ahora estoy gastando un poco en ads porque pago una weá en X que te dan como un badge como de empresa verificada y se ve bacán y te regalan plata para ads. No sirve de nada. No he ganado ningún cliente gracias a eso, pero tenemos ese badge bacán. Entonces, bueno, eso es Capso. Y bueno, algo para el hype ahí, cómo han crecido los mensajes mes a mes. Se ve bonita la curva, ¿no? Sí. Y el soporte se vuelve complicado porque una herramienta como Capso tiene mucha gente usándola, muchos usuarios gratis, y de repente salen tweets como ese que llegan a 730.000 personas y hacen que la web explote. Este fue un tweet que saqué como del Capso CLI para que los agentes tengan un número de WhatsApp. Entonces, con esta explosión de usuarios, y además, no sé si lo había contado, pero yo partí solo esto. Estuve como 1 año y poco solo. Ahora, afortunadamente, como hace 2 meses, ya no estoy solo. El equipo se triplicó, entonces ahora somos 3. Pero hasta hace 2 meses yo estaba solo y tenía que construir, atender a los usuarios, publicar en Twitter para que la gente supiera que yo existía y a desarrollar nuevas features, etcétera, todo. O sea, la contabilidad, todo. Entonces, al principio el Customer Support era muy sencillo. Había un botón que decía hablar con un founder y eso los mandaba a mi WhatsApp. Punto. Con un mensaje prerellenado. Y al principio eso era la raja, porque no me usaba nadie. Entonces, si es que alguien lo estaba usando, yo quería saber. Y quería saber rápido. Entonces me llegaba a mi WhatsApp a las 12 de la noche, 1 de la mañana, desde un one usándolo en India, no sé. Entonces, era buena onda, pero después me empezó a dar un poco de lata que todo el mundo tuviera mi número.
Entonces la web fue cambiando y cambió fuerte. Entonces ahora Capso tiene un Capso Agent en la página web, tiene un agente de soporte, tiene agentes en el background haciendo operaciones y investigaciones, tenemos un MCP para el soporte, tenemos un sistema de tickets interno que los agentes manejan, bases de conocimiento, embeddings, Slack, codecs, humanos, toda la web. Entonces les quiero contar cómo fuimos llegando de eso a lo que es hoy. Entonces, lo primero que hice, el primer siguiente paso después de que los usuarios llegaban a mi WhatsApp personal fue pasarlos a que llegaran a un WhatsApp no personal, un WhatsApp de soporte, un número de soporte, que obviamente manejado con Capso. Entonces los usuarios escribían al número de soporte de WhatsApp y yo administraba los mensajes en un chat, en un inbox que yo tenía ahí. Estaba súper atento todos los días, estaba mirando esta weá todo el día. Y estas chats son de mentira, por si acaso. Son de mi base de datos de local. Pero así partió sin ninguna automatización. O sea, era solamente que llegaran a un chat de soporte y yo lo atendía en un inbox. Y empezaron a pasar algunas cosas bacanes. Personajes en Twitter, hace 8 meses, hace harto tiempo, empezaron a publicar que que la herramienta era bacán y que el fundador te atendía un sábado a la 1 de la mañana. Y esas cosas son bacanes que pasan al principio. Entonces, al principio, si uno está partiendo, no hay que automatizar el soporte con agentes, con nada, porque es tu única conexión con la realidad de cómo lo están usando los usuarios y las weas que sí funcionan y las que no. Entonces, para partir, bacán. Además que hace 8 meses la AI era un poquito más mala. Ahora está mejor, pero bueno, para partir está bueno eso. Era bacán para todos, para los clientes, para mí, porque si algo no funcionaba, copiaba y pegaba el chat en Cloud Code y me lo arreglaba y en 10 minutos le podía decir al cliente, oye, ya está arreglado, y el cliente así maravillado porque no podía creer que fuéramos tan rápido. No sabían que era solo. Pero empezó a pasar que empezaban a llegar conversaciones y mensajes que ya empezaron a ser repetitivos y que eran aburridos de responder. Típico, mi ejemplo, siempre llegaban personajes preguntando, oye, ¿cómo puedo conectar este número a N8N? Y ya la quinta vez respondiendo a esa weá era como, oye, quizás tengo que hacer algún agentito que me responda a las cosas más básicas y las preguntas más fome. Entonces, creé el primer agente de soporte de Capso, usando Capso. Era muy simple. En Capso está esta herramienta de workflows, que dentro de las cosas que te permite hacer es crear un agente. Y era extremadamente simple, literal, un nodo que tenía un trigger de que cuando llegaba un mensaje nuevo o se iniciaba una conversación, un agente de soporte que al principio, un agente de soporte respondía y que al principio era un prompt gigante, casi sin tools. Y la gran gracia que tenía era que tenía una herramienta de handoff. O sea, cuando no sabía responder algo, haz handoff. Entonces, yo me metía a responder los chats que quedaban en handoff, en que la gente le decía al usuario, oye, ¿sabes que no sé responder esta weá? Te voy a pasar con un humano. Entonces, era bacán porque me permitía tener una primera capa en que el usuario se sentía que alguien le respondía y que no tenía que esperar a que yo me despertara para responderle. Pero no escala muy bien. El handoff tiene un problema medio estructural, que es que cuando el agente hace handoff, después tú quedas a cargo como humano de todo el resto de la conversación. Y de repente lo que no sabía la gente era algo muy chiquitito. Entonces te tenés que mamar después toda la conversación del personaje preguntándote cómo se conecta en 8N cuando el agente ya sabía. Entonces lo evolucioné un poquito y en vez de hacer handoff, le dije, oye agente, cuando no sepas algo, pregúntale al equipo. Y preguntarle al equipo significaba mandar una pregunta por Slack. Entonces preguntaba por Slack, oye, mira, este es el usuario, tiene este problema, y yo armé un sistemita muy sencillo en que yo respondía en Slack, en el hilo de Slack, esas respuestas se iban guardando en un Supabase por ahí, y cuando yo le escribía done, esa información iba a ser un resume de la ejecución de la gente en Capso y podía seguir ayudando al usuario. Y lo divertido es que por mientras que me hacía la pregunta,
el agente podía seguir atendiendo al usuario, no es que quedara bloqueado, sino que simplemente mandaba una pregunta y después le llegaba un resume de vuelta. Esto escaló muy bien, por mucho tiempo. Pero algunas preguntas que me hacía la gente eran estúpidas. Pero eran estúpidas no por su culpa, sino por mi culpa. Y después me acordé que el prompt gigante no siempre era necesario, o sea, no siempre era suficiente. Y me acordé que tenía una documentación muy bonita. Y puta, ¿cómo puedo hacer para que la gente tenga acceso a esta documentación? ¿Cómo puedo hacer para que tenga todo el detalle disponible a ser buscado? Porque los LLMs son buenos buscando. ¿Cómo le puedo dar ese contexto para que pueda responder? Entonces creo una pequeña cosita que los docs de Capso son un repo en GitHub. Ocupo Mintlify, no sé si lo conocen. Muy bueno. Gratis, no pago ni un peso. Y entonces creo una wea que cuando los docs se actualizan, en el CI se analizan todos los documentos, se crean embeddings, se meten en una base de datos en Supabase con pgvector y el agente después tiene una herramienta, una tool que le agregué para que pueda hacer queries a la documentación y pueda obtener los documentos relevantes. Funcionaba bacán. Ese modelo estuvo andando por harto tiempo y bastante bien, pero también empezó a pasar que el usuario le decía a la gente, oye, pero mira, mi proyecto con ID tanto, mi workflow con ID tanto, mi número con ID tanto no está funcionando. Y la gente no tenía cómo saber ni ayudarlo porque no tenía el contexto de la data que estaba pasando realmente. Entonces hice un MCP de soporte, que el agente de soporte puede consultar la data y puede mirar lo que está pasando con el usuario realmente, y con eso más la documentación puede hacer una bastante buena pega, bien razonable. Entonces ahí está el MCP Server. El repo se los cuento después. Ya, y después empezó a pasar que algo muy común es que las preguntas de los usuarios empezaron a ser más complicadas porque mis usuarios son sofisticados desarrolladores como toda la gran audiencia acá. Y a veces pasan cosas que son raras, a veces pasan race conditions, a veces pasa que hay un bug que es como bien difícil de encontrar y que justo le pasa al usuario. Entonces, ni yo, como tengo la respuesta de inmediato, ni el agente iba a tener la respuesta de inmediato tampoco. Se necesitaba algo más. Entonces, ¿qué hacía yo? El agente me hacía la pregunta por Slack, decía copiar, abría Codex, pegar, esperaba y después copiaba lo que me decía Codex, qué es lo que había pasado, lo ponía en Slack y le decía a la gente done. O sea, básicamente no hacía nada más que copiar y pegar mensaje y que Codex investigara qué estaba pasando por detrás y le respondiera a la gente de soporte. Entonces, mi Codex interno en mi computador tenía conectado a el código. Obviamente tiene acceso al código como para cachar qué está pasando. Tiene acceso a los docs, tiene acceso a los logs en Datadog, tiene acceso a una base de datos en una read réplica para entender efectivamente cuáles son los datos actuales y por qué pasó lo que pasó. Entonces, este Codex es muy power. Como que este one de verdad puede encontrar y definir bien lo que está pasando. Entonces, bueno, yo era un mono. Lo único que hacía era copiar y pegar. Entonces lo que hice fue, el siguiente paso es, tengo que hacer un sistema de tickets, que no es para humanos, es para agentes. Entonces, el agente de soporte que atiende al usuario ya no le hace preguntas al equipo, sino que crea tickets. Y ese ticket, apenas es creado, lo toma un background agent, que simula ser mi Codex. Entonces, vibecodeé un sistema de tickets de soporte con columnas y como un Trello, pero es como AI first. Entonces, si se fijan, vibecodeado totalmente esos problemas de UI, pero da lo mismo porque es una herramienta interna, ¿no? Entonces, ¿cuál es la gracia de este software? Es que cada columna, esta es la configuración de una columna, cada columna la puedes configurar para que decidas qué agente va a tomar esta cuestión,
cuál sandbox va a usar. ¿Saben lo que es un sandbox o no? ¿No? Un sandbox es un computador efímero. O sea, hay proveedores que te prestan la capacidad de poder levantar computadores muy rápido con un computador, como si fuera un computador remoto, y tú podías hacer lo que queráis adentro de él. Y después de que termine la ejecución, se muere y chao. Entonces, en este sistemita que armé, que fue evolucionando, esto es el estado actual, pero al principio era harto más charcha, y podéis configurar a la gente, podéis configurar el sandbox, el modelo, etcétera, etcétera. Podéis darle acceso a repositorios. Entonces tú podéis agregar repositorios que queréis que antes de iniciar la ejecución se clonen dentro de este sandbox, para que la gente que corre adentro efectivamente pueda leer toda la información. Y además, obviamente hay un prompt y un canal a través del cual esta gente va dando updates de lo que va pasando. El background agent, como les decía, no tiene mucha ciencia, se ve como una cosa muy sofisticada, pero en verdad es un sandbox con un LLM corriendo adentro en un loop y con acceso a ciertas tools, a un MCP y a variables de entorno. Eso es, no es nada más que eso. Y algo bien bacán es que implementé hartos tipos de agentes. El que partí usando el primero era un codex CLI. Literal le pasaba el prompt en un CLI, un prompt gigante, dentro del sandbox, ¿cachai? Cloud Code. Después, no sé si vieron que Vercel sacó a Eve como un sistema para crear agentitos de Vercel. También implementé la misma, como que soporte para agentes de Eve. Entonces puedes jugar con la web de Vercel. De Cloudflare también. Y este es un spoiler que ya sabrán más. Un Capsule Worker. Entonces, en resumen, el sistema completito hasta hoy es así. Un agente de soporte habla con el usuario final. El agente de soporte, cuando no sabe algo, crea un ticket. Eso empieza un background agent que empieza la investigación y empieza a hacer cosas. Y en algún punto, esta gente en background le puede preguntar cosas a los humanos. Le puede decir como, oye, anda a mirar en Stripe qué está pasando con este usuario, porque está pidiendo la devolución o dice que se le cobró algo mal, o etcétera, etcétera. Entonces nosotros, en ese software de soporte, que no les voy a mostrar todo el detalle, le puede responder a la gente y a la gente de background sigue andando después de eso. Entonces le damos la información, el agente de background propone una respuesta final, nosotros aprobamos o pedimos cambio, ahí está donde nosotros metemos la cuchara, y el agente y el background agent le manda como esta información, este reporte de investigación a la gente que está de soporte hablando con el usuario. Es como el loop completo. Algo que empezó a pasar, porque este sistema lo tengo andando hace como, no sé, 4 o 5 meses. Empezó a pasar que el background agent se empezaba a tropezar siempre con lo mismo. Siempre me pedía hacer, como que daba una respuesta que no estaba 100% correcta. Es como que le faltaba algo de contexto. Pero era un contexto muy difícil como de encontrar, porque muchas veces es como un contexto operacional de la empresa, no sé, de la relación con Meta, de cosas como que no sabéis bien de dónde las va a sacar realmente. Entonces, el problema no era de la gente, era que era un tema de contexto. Y mucho valor existía en ese feedback que le dábamos como humanos a el agente en el background. Porque nosotros le decíamos ahí, oye, no, esto está mal porque en verdad esto es así, porque X, Y, Z. Y esa información se perdía, no se tomaba en consideración. Entonces creé un repo, Capsule Knowledge. Y Capsule Knowledge es un repo que es 100% manejado por agentes. No tiene intervención humana de ningún tipo. Entonces, ¿cómo funciona esta cosa? Una vez al día, tengo una automation en Codex, que después se podría pasar a algo más pro, que saca todos los tickets de soporte que se crearon, analiza específicamente las intervenciones humanas y las mete en este repositorio y hace commits automáticos, hace push. Yo no me entero de esta cuestión. Y va
poniendo en un sistema estructurado toda la información de conocimiento del día a día que va pasando y los agentes en el background tienen acceso a este Capsule Knowledge. Entonces, no van a preguntarme lo mismo por quinta vez. O sea, a la quinta vez ya va a estar en el conocimiento. A veces van a pasar que van a haber cosas que están mal, que son erróneas, porque la gente va a asumir algo que está mal, pero mi intuición es que se va a corregir con el feedback humano, automáticamente. Sí, auto-updated, 100% controlado por la gente y todos tienen acceso, o sea, el background agent tiene acceso. Ahora, un 60% de los tickets de soporte complicado, nosotros vamos y decimos OK a la respuesta final. No hacemos mucho más que eso. Ya, y algunas lecciones de toda esta cosa. Las capas son buenas, o sea, ustedes pueden empezar, pero bueno, ¿por qué tiene tantas capas y por qué no tiene como un gran agente que haga todo nomás? El background agent tiene acceso a mi código fuente. Entonces, es que yo le diera acceso a mi código fuente a gente que está de cara al usuario, no sé, como que me incomoda un poquito. Entonces, las capas como que te dan algo de seguridad ahí en ese sentido. La cosa cambia absolutamente cuando los agentes tienen acceso a la data, a preguntarle data del estado actual de la situación. Entonces, da un poco de susto, pero chao, no me queda otra. Bueno, no tenía tiempo, necesitaba darle acceso a los agentes a la data porque si no iba a explotar y iba a pasar todo el día haciendo soporte. Y de verdad mejora. Y algo que en particular esta semana lo vivimos muy intensamente es que los humanos todavía se necesitan en las conversaciones, en algunas conversaciones. Cuando el usuario se frustra y la AI le responde un mensaje súper largo, súper polite, pero súper largo, como dando contexto de que hoy sí, el usuario se enoja más porque dice, esta weá. Entonces, quiere un humano que le diga, ok, estoy viendo tu problema, soy un humano. Y eso tranquiliza por alguna razón. Entonces, de repente, igual hacemos handoff de las situaciones más complicadas y eso funciona bien porque, no sé, los humanos igual queremos saber que hay humanos detrás de la web. Otra lección es que hace 12 meses, me acuerdo que saqué un post en LinkedIn que decía que era muy buena idea crear mucha documentación para agentes, como a partir de tu código, crear documentación sobre tu código, para que los agentes pudieran operar mejor. Creo que no es necesario a esta altura. Los agentes son muy buenos explorando el código así, tal cual. Tal cual. O sea, siempre me impresiona que inicio una tarea en Codex y este es un personaje que está despertando en el mundo. Literal, no tienen idea de mí y sabe perfectamente cómo funciona mi código. Entonces, hacerle resúmenes de cómo funciona tu código no tiene sentido. Que vaya y vea el código fuente nueva. Y algo que quizás es una lección un poco más soft, es que en crear este sistema de soporte no pude usar muchas herramientas que ya existieran. Como que las herramientas que estaban armadas eran principalmente pensadas para coding. Como los agentes, todo el mundo de agentes todavía está muy pensado para coding. Y yo creo que falta una capita de background agents que no sean de coding. Y ahí quizás en Capso tenemos algunas noticias. Eso. Preguntas. Gracias. Hola. Mencionaste que utilizabas Codex CLI o Cloud Code. ¿Cómo hiciste para conectar esa plataforma que habéis codeado a los terminales? Porque, o sea, levantáis un sandbox, un servidor nuevo, y necesitáis la autenticación, no sé si ocupáis el API. Sí. Levanto el sandbox tiene instalado Codex adentro, o sea, lo instalo al momento de levantarlo. Da lo mismo que se demora un poco porque es una tarea que no necesita feedback instantáneo para el usuario. Entonces, levanto el sandbox,
No me acuerdo si usé un template, porque uno puede dejar como templates en estos sandbox que no tenéis que instalar la cosa cada vez que lo levantáis. Pero bueno, instalo dentro de la cuestión y podéis setear variables de entorno en los sandbox. Entonces, chao, ponía la API key de OpenAI. Sí. No, sí, no cagué. No podía, ahí no puedo usar la suscripción. Hola Andrés. Oye, en la parte que mostraste la demo de Slack, en que la gente habla de vuelta con ustedes, ¿cómo le presentáis el resumen de la conversación de Slack a la gente? Pregunto porque como puta, todos los proveedores están súper acoplados a esta noción como de user message, message, tool message, y son súper como de Súper parejas, buena ¿no? Son súper poco multiplayer. Sí, súper buena pregunta. Es un gran challenge. Pero fui medio cochino nomás para la wea. Me gusta. Le puse como en el prompt. De repente vas a recibir ciertos mensajes que vienen dentro de un tag XML. Como team message, una wea así. Y entonces lo que hago es sacar todos los mensajes del hilo de Slack. Cuando el usuario manda un mensaje tipo done, que diga done, saco todos los mensajes y chanto toda esa cuestión dentro de este XML tal cual, y eso es suficiente en general. Les voy a contar un poco la historia. Me presento primero, soy Carlos Paredes, primero Head of Data en Mock, delante reflejo en Book, pero se parecen un poco, pero cambian por 2 palabras al menos. Las 2 terminan en K, así que se entiende un poco la comparación. Y les voy a contar un poco este modelo de lo que estamos viendo en empresas A-Native, pero en lo legacy, en lo feo, en lo fierro, en empresa de 30 años. Particularmente un ejemplo. Tenemos data center en el piso -2 del edificio. Así que con eso un poco se entiende el alcance. De hecho, hay una frase que me gusta mucho de acá, de una empresa legacy, es que ocurre mucho el problema que ¿qué pasa cuando no hay documentación? Cuando el código no se documenta, cuando los procesos no se documentan. Les pregunto, ¿qué pasa cuando la documentación se jubiló? Cuando la documentación está retirado, tiene 70 años, ya no está trabajando, dejó de trabajar hace años y no se acuerda un código que hizo hace 25 años. Les voy a contar un poco la historia de cómo todos estos cambios de la IA nos llevó a cambiar una empresa y hacerla A-Native, como suena. Entonces, les comento un poco el alcance de la empresa y un poco lo que se hace para entrar un poco en contexto. Mock partió siendo una asistenciadora. ¿Qué significa esto? La grúa que uno llama a las 3 de la mañana al seguro, llega la grúa, remolca el auto, etcétera, etcétera. Mock partió eso. El negocio más fome, el negocio también menos digital que hay, es simplemente coordinar una grúa con una persona. Luego ese negocio fue creciendo, le fue bastante bien y se empezó a globalizar. Ya hoy día, por ejemplo, en 16 países. Y esto llegó a un momento de digitalización. La gente dijo, ¿por qué pedimos asistencias por teléfono si lo podemos hacer por una página web? Y esto nos llevó a una transformación brutal, porque dijimos, ¿qué pasa si toda la experiencia es digital? Y ahí llegamos a un modelo SaaS, que hoy en día de hecho fue en su momento con plata en un software factory que ya partió, así que de hecho Mock sigue siendo la casa de como un tercio de lo que en su momento éramos de la software factory. Y hoy ya somos una service tech, donde nos enfocamos más en la tecnología, en desarrollar soluciones tecnológicas que luego podemos hacer como plug and play en diferentes regiones del mundo. Hoy en día números, para un poco el alcance, tenemos 38 millones de clientes finales. Acá en Chile tenemos alrededor de 8 millones de personas, de clientes. Eso es un tercio de los chilenos, probablemente entonces un tercio de la sala acá es cliente sin saberlo. Por ejemplo, si compraron un computador en Cencosud y dieron su root, son clientes sin saberlo. Si tienen una tarjeta de Ripley, son clientes sin saberlo. Porque al final, todos esos servicios que tienen por detrás, todos esos agregados, son proveídos por acá, por Mock. Y eso nos lleva un poco en un momento que hay muchas preguntas que uno hace dentro de la compañía y la principal era ¿cuántos servicios entregamos el mes pasado? Que es una pregunta súper común en un tipo de asistenciadora. Bueno, una pregunta fácil tenía 3 respuestas distintas. Una operación, una comercial, una del Excel del CEO. Obviamente tomamos la del Excel del CEO, no queríamos que nos echaran, así que... Pero la pregunta es, ¿por qué llegamos a esto un poco? Y es porque durante 30 años en Mock no nos preocupamos de ordenar la casa. Durante 30 años Mock funcionaba y se dejaba funcionar porque el negocio lo aguantaba. Pero realmente los números nunca cuadraron. Y el tema es que nos llegó un momento culmino en 2024, cuando ya la IA estaba masiva, donde dijimos, pongámosle IA a esto, porque va a quedar filete. Quedará filete como el meme. Que era básicamente ya, nunca hemos tenido dashboard bonitos, siempre hemos usado este Power BI antiguo.
hagamos una IA que nos genere dashboard, hagamos una IA que nos responda en texto natural, porque los clientes quieren saber cuántos clientes tienen, los sponsors de nuestros clientes empresas quieren saber cuántos usuarios tienen, quieren saber cuántos servicios tienen, pongámosle un chatbot, pongámosle los logos bien, pongámoslo todo bonito, perfecto, lo implementamos, contratamos un par de servicios, gastamos un montón en tokens, gastamos un montón en ChatGPT, bacán. ¿Qué pasó? Conectamos la IA, primeras 3 pruebas, números distintos, ningún número cuadrado, nadie lo usó, inversión de 6 meses, no funcionó. Y lo peor también, respondían con toda la seguridad del mundo, nos decían, you're totally right, como nos decían, totalmente correcto, yo estoy mal, tú estás bien, pero eso no nos servía, se han respondido 5 veces distintas lo mismo. Y entonces, ¿de dónde viene un poco eso? Nos empezamos a buscar en la data, que no habíamos, realmente teníamos como contexto. En Microsoft SQL Server, una base de datos antiguísima, nosotros teníamos la versión 2012, la más moderna era 2016. Eso causaba que estaban en silos, en el data center en el -2, había que conectarla. De alguna forma u otra logramos poner los conectores a la IA, pero la IA no entendía nada porque la misma data está replicada entre 5 o 6 bases de datos distintas. Por lo tanto, la data no está unificada, no se confía en los datos porque era distinta en cada servidor. La data también había de prueba, había de cliente, etcétera, etcétera. No se adoptó y sin adopción no hay IA. Y entonces el problema de una empresa legacy no es que falte contexto, y que muchas veces uno dice con contexto se arregla la IA, es que había mucho. Y ese contexto se contradecía. Había un contexto que decía, los clientes se calculan de tal forma, los clientes se calculan de otra. Había una fórmula contable, había una fórmula de operación, había una fórmula de producto, etcétera, etcétera. Había muchas fórmulas y ninguna era la real. Entonces, la solución no fue hacer un contexto más grande ni rehacer el contexto, sino que conocimos un concepto bien interesante que se llama modelo semántico. El modelo semántico, en Data particularmente, es un modelo que se considera como el contrato, muy similar, no sé si que nada acá han escuchado sobre DBT, Data Build Tool, como para ya. No muchos, así que lo explico un poco. El modelo semántico básicamente se dice que el contrato entre los datos, entre el SQL puro duro o el Excel, el origen y la respuesta de negocio. Al final es esta métrica que significa. Por lo tanto, lo que empezamos a hacer fue decir, ya, empecemos a relacionar las cosas, como al final, cuáles son los datos de plataforma en silos, por ejemplo, cuál es la data de plataforma, cuál es la data de servicios, asistencias digitales. Fue un trabajo de chino, no les voy a mentir. Básicamente estuvimos 4 o 5 semanas planillando en Excel, literal en un Excel, definiendo los nombres y los tags de cada fuente de datos. Fue una pega que no se le deseo a nadie, así que importante que al menos hoy ya se cumplió, estoy muy agradecido de no tener que volver a eso. Pero nos permitió tener algo bien interesante. Podemos definir métricas, las fuentes de los datos, ya sean SQL, no SQL, Excel, bla, bla, bla. ¿Cómo se calcula? Y algo importante, los sinónimos, que eso es más claro, porque al final la IA, como no entiende los sinónimos, hay que explicitárselos. Y finalmente las trampas. ¿Por qué las trampas? Que creo muy importante, que ahora la IA cada vez está más acostumbrada a tener este tema de detectar las trampas. En Mock, nosotros decimos, un plan es un cliente, es un usuario final. Pero a veces, un plan era el producto. Y a veces el contrato era el producto, y a veces el contrato era el cliente final. Teníamos 2 métricas que dependían un poco de la persona que le preguntábamos que cambiara el significado. Así que literal está en algún parte, en un documento YAML, está, ojo, cliente acá no significa lo mismo que en el YAML de acá. Textualmente. Algún día lo voy a arreglar de una forma más bonita, pero todavía no. Y la pregunta es ¿por qué no basta con un Markdown o un DBT? Acá la solución, se les spoileo, es un YAML. Es un YAML que coordina básicamente un DBT con un Markdown. Porque el Markdown es prosa que hace que el LLM genere un SQL plausible, o sea, un SQL real. Básicamente yo le digo una query que se hace en el Markdown y lo va a hacer bastante bien, pero no tiene cómo validarlo, no tiene cómo testearlo, no tiene como casos de ejemplo, no tiene límites, etcétera, etcétera. ¿Podría dejar codear la regla SQL? Sí. La pregunta es cómo mantengo ese Markdown también de forma escalable. Segundo, DBT, esta herramienta que es una herramienta en data que se utiliza básicamente para definir modelos de datos. Yo defino un modelo en un YAML también y lo escribo y pongo, por ejemplo, esta es la definición, se comporta tal forma, o sea, la definición, cuáles son los joins, cuáles son las macros, etcétera, etcétera. Y el modelo semántico viene a ser un poco la conexión entre ambos. Al final, como ya un YAML de DBT, que es un software ya existente, le conecto el contexto de una empresa, le conecto el contexto. ¿Qué es lo que nos permite hacer un poco esto? Es que la IA, hoy en día, por ejemplo, le pusimos Charlie, le pusieron por mi nombre, lamentablemente, yo me opuse, quiero decir, que básicamente le preguntamos cuántos clientes tenemos, la IA va al modelo semántico primero, antes de entrar a cualquier fuente de datos,
Luego eso entra un subset de SQL restringido. Eso es interesante porque el modelo semántico le define. Tú puedes hacer select sobre esta tabla, puedes hacer tales filtros y puedes aplicar tales reglas en tales formatos. ¿Por qué? Porque así el modelo no se enreda en otras cosas. Por ejemplo, nos pasa mucho. Hay dos tablas que se parecen mucho. Una que se llama órdenes de trabajo y otra que se llama órdenes. Porque una simplemente cuando se conecta al proveedor y otra sin proveedor. Nada más. Es un tema de cómo lo modelaron hace 10 años. No lo voy a tocar y no lo vamos a arreglar ahora. Así que, ¿qué le dijimos? Tienes que tocar la orden de trabajo, no la otra. Y finalmente, con este SQL restringido, la LLM mejoró, bueno, no se equivoca, eso es como lo clave, como que al final ya no nos confunde datos, que es lo más clave, lo más importante. ¿Se equivoca o no? Sí, a veces puntualmente, no sé, fechas, pero ya no se equivoca en lo clave que es el número concreto, como cuando uno le dice cuántos clientes tuvimos en marzo. Y acá otro tema importante, que esta es la segunda parte un poco del esquema general de esto en una empresa legacy, es que no hubo un momento mágico. Llegar a la adopción, claro, dentro de un equipo de producto, dentro de un equipo, yo que sé, más también de administración, uno puede empezar a adoptar IA en muchos procesos. La pregunta es cómo yo llego a hacer que el bottom, como que al final, como operaciones, cómo hacer que comercial, que están acostumbrados, yo que sé, 10, 15 años a hacer lo mismo en un Excel, use esto. La verdad es que no sé si hay una fórmula, no hay un momento mágico. Esto fue un trabajo bien largo. No es lo mismo conversar a 1000 personas que a 5. Así que le voy a contar un poco la fórmula que hicimos. ¿Qué no nos funcionó? Y esto les puedo decir de plano no funcionó. No nos funcionó contactar a recursos humanos y decirle hagamos campañas masivas de emails, que hagamos capacitaciones masivas, que digamos, porfa, úsenla. No nos funcionó para nada. ¿Qué sí nos funcionó? Embeberla en la experiencia que sí tenían. Formularios, ¿qué es lo que hicimos? Este fue el proceso más tangible. Tenían un formulario donde ellos rellenaban la data de cada asistencia, al final pide una grúa, la dirección, modelo del auto, etcétera, etcétera. Le decíamos, ya, ellos rellenaban eso antes. Conectemos una IA. ¿Qué hace la IA? Selecciona automáticamente el proveedor. ¿Qué hicimos? Desactivamos el selector. Desactivamos el selector, ahora no pueden seleccionar el proveedor. Después, seleccionar la tarifa, lo mismo. De a poco la IA va tomando el dominio sobre la tarea del día a día del operador porque de esa forma evitamos un poco forzamos un poco la adopción. Obviamente en otras tareas, como por ejemplo el análisis de datos, en ese tipo de cosas fue más natural porque, claro, entre tener que pasar 3 horas al día buscando data y preguntarle a un chat, la gente siempre preferiría el camino más fácil. El tema es cómo hacemos que confíen en esas cosas. Y finalmente esto nos permitió subir un poco la apuesta, que les voy a mostrar un par de casos de ejemplo de este cambio chico que hicimos en la data, de unificar la data y luego hacer todo este proceso del modelo semántico, nos hizo crear herramientas bien interesantes. Van a detectar que todas las herramientas en Mock IA, todos los agentes tienen nombre de persona. ¿Y por qué? Porque siempre le decimos a los clientes, por ejemplo, partimos diciéndole a los clientes, no le vamos a preguntar a Claudio, y te avisamos, Claudio por Claude, obviamente. Pero Claudio se queda un poco corto, porque Claudio era de operación, era comercial, era administrativo, era de todo. Así que creamos después Charlie, ahora está Mario. ¿Y qué, por ejemplo, qué hace? Y esto quizás viene un poco famoso ahora con los loops que salieron ya está un poco viejo para la velocidad que tiene la IA, pero básicamente es un loop diario que compara los datos versus el histórico, investiga outliers y genera un informe. Ya, no existían los loops cuando lo implementamos, así que usamos OpenClaw con Cloud Code en su momento. Y después migramos a Hermes con Codex. Si me preguntan por qué migramos, fue porque Cloud Code no me permite usar Hermes, así que como con la suscripción, no íbamos a pagar tampoco una brutalidad para tenerlo corriendo el loop. ¿Qué pasó? Detectamos un caso bien interesante. Un cliente del mismo root, en el mismo día nos pidió 6 grúas. ¿Por qué? Detectamos, como la IA empezó a investigar y nos dio el reporte y dijo, detecté que esta persona pidió 6 grúas. Investigué en Google, como al final le dimos acceso a esta API que iba a ser API, para buscar como en fuentes públicas, y encontró que ese root, o sea, no el root, sino que una de las patentes estaba vinculada a un rentacar. Y después detectamos, investigando un poco más, y todas eran vinculadas a rentacar. Así que detectamos que había un fraude sobre la póliza, así que lo dimos de baja simplemente, pero nosotros no nos íbamos a dar cuenta nunca de eso. Y ahí fue un caso de éxito donde al final la IA se pagó sola. Como contexto, 6 grúas cuestan como $1,5 millones de pesos, más o menos en promedio. Después, un peldaño más, que está en implementación aún porque aún nos da un poco de miedo, que es cómo vendemos con IA. Al final, la principal pega en cualquier empresa es vender, en encontrar clientes. ¿Cómo encontramos clientes con la IA? Y acá encontramos un caso bien particular de uso para ChatGPT Research. No sé si lo recuerdan un poco, que al final cuando nos lo dejan deep think como harto rato, ya, lo dejamos corriendo, buscando estados financieros de empresa.
Dijimos, oye, búscate estados financieros de empresas del retail, de banca y de crédito. Busca cuántos créditos venden, busca cuántas tarjetas, busca cuántos créditos venden, cuántas pólizas venden la aseguradora, etcétera, etcétera. Lo buscaba, funcionó de maravilla, no nos esperábamos que funcionara tan bien. Hizo un market assessment, que es básicamente cruzar eso con un factor que tenemos, que es básicamente cuánto esperamos que ganen extra con Mock. Le genera el precio automáticamente. Hoy en día le genera, por ejemplo, en base a cuánto espera que ganen extra, les calcula cuánto le va a cobrar. Y después genera un PPT. Ahora, Cloud es maravilloso haciendo PPTs. Esta PPT está hecha con Cloud. Y genera un mail. Genera un mail. Ahora todavía no manda el mail solo porque no confiamos en ese punto. Esperamos que en diciembre ya lleguemos a ese punto. Pero lo que antes tomaba días de una persona completa, hoy día toma un par de horas de revisión. Y un poco que se puede quedar un poco la presentación sobre este mundo más legacy. Sin verdad única no hay. En una startup, y viniendo un poco también de ese mundillo antes, cuando estaba en mi tiempo en Plátanos, un poco en un tiempo que ya fracasé un par de veces emprendiendo, es fácil tener contexto, es más simple tener contexto unificado porque uno creó todo de cero. Cuando uno empieza a crecer, hay desorden. Lo importante de la IA es que yo creo que ahora uno podría dejar a la IA que autoordene el desorden, como dice, por ejemplo, como dijo Andrés, que la IA ahora es muy buena agarrando todo el contexto. Yo creo que eso es muy verdad y que, por ejemplo, que ahora si uno hace un repo de cero, uno puede hacerlo. El problema es cuando uno tiene 1000 repos que hay que hacer, que la IA uno lo ayuda a eliminar, y es importante. Así que lo primero, sin verdad única no hay IA. Segundo, el agente va cambiando siempre. Nosotros migramos entre Cloud, entre Codex, principalmente entre los dos, porque no nos gusta tanto Gemini, más que nada porque no vamos a pagar una tercera suscripción. Pero el modelo semántico queda, el modelo semántico ya es mantenido por la empresa, es una base que no movemos, y ese tipo de cosas de contexto de empresa-base funciona bastante. Y finalmente la adopción, detectamos mucho que se tiene que embeber en la experiencia del día a día de la empresa más que evangelizarla, porque evangelizar la verdad es que va a llegar a un, oh, qué bacán, muy bonito, ahí quedó, no se usa. Y eso, entonces, nos queda un puro peldaño, que es lo que queremos hacer ahora. Y este es el proyecto, quizás para el próximo mes, o para este mes, mejor dicho, estamos recién impartiéndolo. Vamos a comprar un par de Mac Mini y queremos correr Cloud Code en loop. Queremos ver qué podemos lograr con eso. ¿Por qué Cloud Code en loop? Porque así pagamos unas suscripciones de 2 personas fantasma y no pagamos una brutalidad en tokens. Como contexto, ya estamos pagando $7.000 en tokens, así que no mensuales, así que no queremos pagar más porque realmente ya va a llegar un tope de límite donde nos va a empezar a afectar. Pero ahí con un par de Mac Minis tenemos harta expectativas de qué va a ser. De hecho, Loops, yo creo que lejos lo mejor, y Goals en Cloud, las mejores herramientas que se han lanzado. Y segundo, Cloud, lo mejor que hay para data. Yo diría que por el momento le sigue ganando a Codex en tema de data. Importante eso, los agentes se construyen en días, pero la confianza se tiene que construir un modelo. La confianza se sigue construyendo en modelos semánticos asociados al dato. Eso, gracias. Estamos contratando, estamos en un proceso de todos los cargos, estamos buscando full stack, frontend, backend, tenemos desde trainee hasta staff, así que todos los cargos posibles, es full remote friendly, tenemos oficina en 6 países, así que full interesado en escucharlos. También está el QR postulación directa, o me voy a escribir a mi correo, sin problema. Eso, gracias. Un par de preguntas y pasamos a la última parte. Bueno, oye, yo tengo una pregunta acá del modelo semántico, lo encontré. Bueno, nosotros también tenemos un poquito de legacy. ¿Cómo evitas que este modelo semántico finalmente te osifique los sistemas originales, o lo que es lo inverso en el fondo? ¿Cómo evolucionar el modelo a medida que los sistemas que están detrás siguen evolucionando? ¿Cómo mantener actualizado el modelo? Sí, es un tema interesante. Acá tomó una decisión más radical, fue vamos a pagar todo lo antiguo. Como tratamos de construir todo de cero, que quizás no es viable en todos los casos. Ahí igual hay una práctica que hoy en día se está tomando, que es como tomar namespaces de proyectos y al final mantenerlo actualizado por namespaces de modelo semántico. Al final es como una carpeta de realmente como de GitHub, así que no afecta tanto. Pero claro, un problema que hay que tener en cuenta si uno tiene dos definiciones en dos lados y uno quiere sacar la métrica combinada, cómo se duplican en todo eso, y ahí hay un par de reglas de merging, que al final son otros mini modelos que al final toman como los macro modelos semánticos, como se llaman tópicos, cada modelo se llama un tópico,
toma los macrotópicos y dice, la combinación de tópicos se duplica con tal regla. Por ejemplo, nosotros nos pasó que justo estamos en proceso de migración de los sistemas de asistencia. De hecho, contratamos un sistema de asistencia que lo tratamos de externalizar, no nos fue bien, así que ahora estamos migrándolo a uno in-house. Y así que tenemos muchas cosas duplicadas, Y la regla es como, si está acá, tómalo desde acá, si no está acá, tómalo del otro, pero si partió en tal fecha, tómalo desde acá. Y eso está en un modelo como en un merge model, que es un tópico específico para hacer convivir el antiguo con el nuevo. Ay, sí, ya perdona. No, una duda súper cortita que me surgió en el fondo, no sé si entendí bien, pero acá le estaban dando como al LLM la capacidad de hacer consulta, ¿o no? Eso. Sí, principalmente hacer consultas en las bases o en las Ya, fuentes. sí, entonces mi duda ahí es cómo lo restringen. Imagino que tendrán como una vista read-only, no sé, porque también está como el típico miedo de, oh, la gente me borró toda la base de datos. Sí. Porque igual, por mucho que uno le diga, por ejemplo, en el prompt, igual son como bestias estocásticas, o si tienen alguna herramienta que vea el grado de impacto y pida revisión humana, o si tienen vista read-only, ¿cómo eso? Sí, ahí de hecho fue un tema interesante al inicio porque nos pasaba mucho que de repente necesitaba permiso extra porque le habíamos dado como un grant sobre al primer modelo como a su conexión SQL. Ha dicho ya, tiene read-only sobre estas vistas. Y a veces para debuguear le dábamos como otra vista admin y se daba más permiso como en el principal. Así que pasaba eso un poco. Lo que hicimos después fue que nuestro modelo no le hace consultas directas a la base de datos, sino que pasa por un CLI, que ese CLI tiene como un harness que al final limita. Puede hacer select y le limita las tablas, le limita los filtros. De hecho, nos pasa, por ejemplo, en SAP, que SAP como es tan antiguo, si en SAP yo le consulto por más de, creo que ahora son 20 y algo días, 25 días, se cae. Pero es porque es muy antiguo nomás. Así que, por ejemplo, en SAP tiene el filtro de que como que si automáticamente hace una consulta por un rango mayor a 25 días, no le permite la query nada más y le da el feedback. Así que esa también fue una herramienta byte codeada, pero que nos permite un poco para controlar la capa intermedia. Nada, un poco preguntarte, mi pregunta me apareció como cómo evaluaban al darle a un LLM como tantos permisos, tantas herramientas, cómo hacían primero para, si tienen alguna forma de evaluar como flujo end-to-end, y segundo, como tienen como esa capacidad de infraestructura que decís tú, que tienen data center y tienen como capacidad de inversión, si han evaluado utilizar modelos como abiertos, como OpenWeight, para no tener como que costear tanto en suscripciones. Sí, sobre la primera pregunta, ¿cuál era la primera? Era... ¿Cómo evalúan estos modelos? Si los evalúan o cómo hacen para asegurar su rendimiento. La verdad, la primera evaluación fue más como también, como vibing, como al final revisando que los números hacían sentido, porque el problema, ahí fue un problema de hecho, porque ni siquiera nosotros sabemos cuál era el número correcto, que quizás era un dolor grande al inicio, así que no teníamos una métrica clara para evaluar que era correcto, ¿no? Así que fue como primero vibe, y después lo que empezamos a hacer fue como hacer competir agentes, como subagentes, como al final para entender, ya claro, como que al final le hacía preguntas a una parte, y luego, por ejemplo, yo que sé, con Codex le hacíamos la misma pregunta dándole la otra definición. Y así empezamos a evaluarlo, pero realmente fue mucho más vibe de determinar, por ejemplo, ya, esto está bien calculado, no hace sentido, y después escribirlo en piedra, y decir, ya, nos quedamos con esto. Pero no diría que hubo una forma de verdad absoluta de decir, este es mejor que otro, sino que fue más de ver cuál nos funcionaba mejor para nuestro caso de uso. Ahí sobre lo segundo, sí, de hecho nos compramos un par de N100, si no recuerdo mal, como a inicio del año pasado, y están en evaluación, pero lo estamos usando de hecho lo estamos usando para proyectos interesantes, que es usar IA en el call center. Es básicamente como al final los agentes que responden el teléfono. Estamos en evaluación aún para eso porque, claro, era carísimo si lo contratamos como SaaS, así que ahí tenemos un par de N100 corriendo a tope. Pero igual, dentro de todo, el objetivo de cualquier empresa yo creo que quería ser de provisionar los data centers porque no da. De hecho, nos estamos mirando activamente a AWS y a distintas, como a cloud, definitivamente.